Bueno, pues como les decía, hoy vamos a ver la acción de las topoisomerasas. Y imaginemos que va a iniciar la replicación. Y la replicación, recuerden que inicia en un sitio en particular. Y se va a replicar toda la información genética. Todo el genoma se tiene que replicar. Entonces, para representar nuestro genoma, pues yo tengo aquí este genoma. Ajá. Incluso, pues está bonito este genoma porque coincide con las representaciones gráficas que a veces nos hacen de las cadenas de DNA, en donde vemos ilustradas dos cadenas, una de un color y otra de otro, ¿no? Entonces, pues este es nuestro genoma, es gran cantidad de información, pareciera que está como desorganizado, pareciera que es una madeja ahí de información genética y que está toda como enmarañada, ¿no? No quiero que se queden con esa idea, porque el DNA está empaquetado de una manera particular. Si hablamos de las células procariotas, el DNA está súper enrollado formando una estructura que se le conoce como nucleoide y tiene una organización particular. Ajá. Y el DNA en las células eucariotas está formando una estructura conocida como cromatina y ahí se va enrollando el material genético y va formando lo que se le conoce como territorios cromosómicos, ¿no? Entonces, imaginemos que este es nuestro genoma y está formando, puede ser una molécula circular cerrada que está súper enrollada y por eso se ve así. Pero si uno le extendiera, pues ya vería, ¿no? Que pues es una molécula bastante grande, ¿no? Pero recordemos que pues el modelo que estamos utilizando es de una molécula circular cerrada, como es el modelo de las células procariotas, específicamente Escherichia coli, ¿no? Ahora, estas propiedades de superenrollamiento del DNA son intrínsecas a que el DNA es una hélice, o sea, ya de por sí la molécula ya está enrollada, como lo vemos aquí, el DNA es una molécula enrollada, y debido a esta característica de que ya de por sí es una molécula enrollada, pues esta de manera natural tiende a superenrollarse. Esto es un superenrollamiento, es enrollamiento sobre sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo extiendo un cachito de mi molécula de ADN, de mi genoma, pues entonces vemos que está superenrollada. Perdón, que está enrollada, el DNA está enrollado. Y dada esta característica, tiende a superenrollarse. ¿Ya vieron? Entonces, esto que ven aquí, esto es una superhélice. Todo esto es una superhélice. Es enrollamiento sobre sí mismo. ¿Ok? Entonces, esto es normal, esto es natural en moléculas o en estructuras que tienen estas características de por sí ya tener un enrollamiento. De manera normal, el DNA tiende al superenrollamiento y a la formación de estas superhélices, ¿sí? Nosotros sabemos que el DNA tiene un determinado número de pares de bases por vuelta, que son 10.5 pares de bases por vuelta. Y estas medidas son periódicas, todo el DNA a lo largo, todo nuestro genoma va a ser exactamente lo mismo, va a tener esas periodicidades. Ahora, este genoma se va a replicar, todo esto se tiene que replicar y en algún punto dentro de toda esta información debe de estar el origen de replicación, una secuencia particular para iniciar la replicación. Entonces, encontrarlo, hagan de cuenta que si esto es el genoma, la secuencia de origen de replicación es así, un cachititito.
así un pedacito de aquí de DNA. Son 254 pares de bases. Ahora, localizarla dentro de toda esta información, pues está complejo, ¿no? Está difícil. Entonces, pues hay que etiquetar a dónde está ese origen de replicación. Una vez que ya se etiquetó, pues lo primero que llega es la helicasa. ¿Se acuerdan que yo les decía que se etiqueta el origen de replicación y luego entonces ya etiquetado su origen de replicación, pues entonces llega la helicasa a abrir la doble hélice, ¿sí? Vamos a suponer que ya se encontró el ORIC, ya se etiquetó y ahora voy a colocar aquí mi DNA. Espero que se vea, si no ahorita muevo mi computadora. A ver, vamos a poner un poquito hacia abajo. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, profe. ¿Sí? Miren, entonces, supongamos que este cachitito aquí, este pedacito, va a ser el origen de replicación. Ajá. Entonces, aquí la helicasa, me voy a secarlo otro poquito más. Ay, ya se me cayó mi sistema. No sabía si iba a funcionar. Entonces, aquí este pedacito va a ser el origen de replicación. Entonces, la helicasa tiene que llegar y hacer esto, tiene que abrir. ¿Ya vieron? Aquí, abrió. Ya desnaturalizó, ya formó, ya rompió o eliminó esos puentes de hidrógeno, ya desnaturalizó. Ajá. Pero al desnaturalizar, ¿qué está ocasionando la helicasa? La helicasa, al abrir la doble hélice, lo que está provocando es que en esta parte de la molécula haya una tensión estructural, porque vean lo que pasa acá. Si está normalmente enrollada, ajá, son 10.5 pares de bases por vuelta. Pero si se quitan puentes de hidrógeno, esta molécula de aquí se va a tensionar. No sirve mucho mi sistema. Ustedes hagan la prueba. Luego a veces uno puede agarrar dos liguitas o dos estambres o también uno de estos, como este es un tendedero, y hagan el experimento. Ustedes sujétenlo de un lado y ábranlo. Y verán cómo en el resto de la molécula las vueltas como que se hacen más chiquitas. Ajá. Entonces ya no son 10.5 pares de bases por vuelta. El desnaturalizar provoca tensión estructural y el DNA con tensión estructural pues tiende a superenrollarse, ¿sí? Entonces, si la helicasa abre, vean aquí vemos cómo está como, no sé si se alcanza a ver, aquí está como no está tensionado. Ahora, si se tensiona, es como si el número de pares de bases por vuelta disminuyera, provocando una tensión estructural. Esto favorece el superenrollamiento, o sea, que se formen superenrollamientos, superhélices aquí, después de la acción de la helicasa. Vamos a hacerlo un poquito más grandecito. Aquí está la helicasa abriendo, y entonces esto forma superenrollamientos así. Ajá. Y esto, al fin y al cabo, si la helicasa sigue abriendo y abriendo y abriendo y avanzando y abriendo, ¿por qué? Pues porque tiene que abrir, porque la DNA polimerasa 3 va a ir avanzando, va a ir replicando. O sea, ya abrió, ahora la DNA polimerasa tiene que replicar y avanzar. Y la helicasa tiene que seguir, abre y abre y abre y abre y abre y abre a lo largo de la molécula. Va a llegar el momento en que tanto avanza la helicasa y tensiona la molécula de DNA, que esto va a ser
muchas superhélices y muchas superhélices, y entonces va a provocar un anudamiento aquí, ¿sí? Y este anudamiento llegará el momento en que la helicasa ya, por más que haga, miren, ya no puede abrir, ya no avanza. ¿Por qué? Porque hay tantas superhélices provocadas por su actividad y por la tensión estructural que ya queda ahí parada, miren. Ya por más que le hago, ya no, esta superhélice está deteniendo el proceso de la helicasa. De tal manera que estas superhélices se tienen que eliminar, tienen que quitarse para que la helicasa pueda seguir abriendo y entonces avance y toda esta información, todo esto se pueda replicar. Entonces, producto de la actividad de la helicasa, producto de que abre el DNA, la molécula se tensiona y al tensionarse se sobreenrolla, se generan superhélices y la helicasa ya no podría seguir avanzando. Entonces hay que quitar todas esas superhélices provocadas por el desenrollamiento del DNA, porque la helicasa lo desenrolló. ¿Quién va a quitar esas superhélices? Ah, pues es la topoisomerasa. Esas topoisomerasas alivian, eliminan esas tensiones estructurales y hacen que el DNA se vuelva relajado y la helicasa pueda seguir avanzando, abriendo, y la DNA polimerasa avanzando y replicando el material genético. ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. Bueno, entonces vamos a ver las representaciones de la helicasa y de las topoisomerasas, perdón. Y después nuevamente vamos a aprender el video para que les enseñe cómo hace su actividad la topoisomerasa, ¿sale? Entonces ahorita apago el video y compartimos presentación. No, aquí, no, sí, esto ya lo vimos. Miren. Entonces estábamos en esta última diapositiva, en donde ya la helicasa, que tiene su forma hexamérica, ya abrió el DNA. Ya las primasas ya sintetizaron los cebadores. Ya la holoenzima DNA polimerasa 3, que es todo esto, ya empezó la síntesis. Y hay un núcleo para polimerizar la cadena continua y el núcleo que está polimerizando los fragmentos de Okazaki, que son pertenecientes a la cadena discontinua. Y entonces vemos que la helicasa se va moviendo en sentido del movimiento de la horquilla, y este DNA que está naturalizado es el DNA parental. Entonces la helicasa tiene que ir avanzando y hidrolizando ATP. Al ir hidrolizando ATP cambia de forma y cada una de sus subunidades va, al cambiar de forma, va provocando que tenga una actividad como de cuña, y entonces va abriendo la doble hélice, avanzando y generándose las cadenas sencillas que van a ser utilizadas por la DNA polimerasa, ¿sí? Entonces, mientras la helicasa va avanzando y abriendo, en esta molécula, todo el resto de la molécula se tensiona, se va tensionando, y al tensionarse, pues forma las superhélices, ¿no? Superhélices. ¿Quién va a quitar esas superhélices? Este es un sobreenrollamiento. Finalmente, estas superhélices es por sobreenrollamiento. Queda muy tensionada el DNA, muy tensionado el DNA por la actividad de la helicasa. Entonces,
disminuyen el número de pares de bases por vuelta, y la manera en la que el DNA alivia esa tensión es sobreenrollándose. Pero ese sobreenrollamiento finalmente provocará anudaciones, y la helicasa ya no podrá avanzar. Hay que quitar ese sobreenrollamiento. Y quien se encarga es la enzima denominada como topoisomerasa. Hay varios tipos de topoisomerasas. Están las topoisomerasas tipo 1 y las topoisomerasas tipo 2. De la que vamos a hablar es una topoisomerasa tipo 2, y específicamente la que está participando en la eliminación de sobreenrollamiento es la enzima conocida como DNA girasa. Esta es de E. coli. Insisto, todas las enzimas que estamos describiendo son de Escherichia coli. ¿Cuál es la función de la topoisomerasa? Pues es eliminar el sobreenrollamiento, que en el caso de los enrollamientos se les ha denominado como el positivo y el negativo. En este caso, el sobreenrollamiento que se produce es un tipo de superenrollamiento positivo. Y al eliminarlo, introduce superenrollamiento negativo para relajar el DNA. Y al relajarlo, entonces, ya la helicasa sigue avanzando. Esto tiene que ser bien rápido, porque recuerden que la DNA polimerasa 3 está adicionando de 250 hasta 1000 nucleótidos por segundo. Entonces, es una actividad súper rapidísima. La helicasa no puede estarse ahí esperando a ver a qué horas abre el DNA. O sea, va avanzando súper veloz porque la velocidad de polimerización es altísima. Y la topoisomerasa tiene que estar también trabajando en el DNA para desenrollarlo, quitarle esos enrollamientos positivos y pasarlos a enrollamientos negativos para poderlo relajar. Esta es la estructura así se ve una topoisomerasa. Tiene así como que una forma de corazón. Algo así. Y está formada por varias subunidades. Aquí está especificada cuáles son sus subunidades. Tenemos las subunidades GIR-A y las subunidades GIR-B. En código de colores, pues podemos ver cuáles son las subunidades GIR-B. Pues son estas. Estas son las subunidades GIR-B. Y estas en azulito y como amarillo, o bueno, no sé qué color sea amarillo oscuro, no lo sé. Estas son las GIR-A y GIR-B. Aparte, en este esquema se está representando algunas características, como por ejemplo, el DNA en donde la girasa está unida. Aquí está el segmento de DNA que le denominan como segmento G. Y puede ser cualquier pedazo de DNA, cualquier segmento de DNA en donde esté el superenrollamiento positivo o sobreenrollamiento y que necesita relajarse. Luego vamos a ver una puerta de entrada y una de salida. Y representan también los aminos terminales y los carboxilos terminales en cada una de estas subunidades. Aquí también vemos una animación que está muy interesante porque vemos en dos colores las subunidades tanto GIR-A como GIR-B, pero ahí se ve aquí el DNA. Todo esto que ven aquí es el DNA. Este es un segmento de DNA, el cual
es el sustrato de la DNA girasa o topoisomerasa. ¿Sí? Bueno. Bueno, esto es para representarles de manera esquemática lo que yo les acabo de tratar de representar con el tendedero, en donde tenemos DNA que al ser desnaturalizado, esto está representando una helicasa, al ser desnaturalizado, al eliminarse puentes de hidrógeno, provoca en el resto de la molécula tensión estructural. Esa tensión estructural finalmente es una disminución en el número de pares de bases por vuelta. Como que la hélice se hace más compacta, más con un enrollamiento más cerrado, digámosle así, y esa no es la forma natural del DNA. Eso para el DNA es una tensión. Y la manera de liberarlo, como les decía, es sobreenrollarse, formar superhélices. Ajá. Pero estas superhélices, entre más se hagan, entre más avance la helicasa y más se hagan superhélices positivas, sobre enrollamientos, pues entonces va a llegar un momento en que esto ya esté tan anudado que ya no se puede avanzar, ¿sí? Entonces hay que quitar esto por la topoisomerasa. Aquí hay un ejemplo de cómo estaría o qué es lo que estaría haciendo la topoisomerasa. La topoisomerasa lo que hace es convertir el enrollamiento positivo en enrollamiento negativo. Ajá. Pareciera que es lo mismo, ¿no? Pero si uno visualiza la imagen, vean que lleva una dirección de enrollamiento. Ajá. Que es levógiro. Y lleva el negativo lleva otra dirección de enrollamiento, que sería dextrógiro. Entonces, está como trabalenguas, ajá, pero para que no nos confundamos y se nos quede en nuestra memoria, cuando hablamos de superenrollamiento negativo, no lo asocien con la cuestión de ir hacia la izquierda. Ajá. El superenrollamiento negativo es un enrollamiento que va siguiendo las manecillas del reloj. Por lo tanto, sus superhélices son dextrógenas. Entonces, superenrollamiento negativo es dextrógeno. Va siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, va siguiendo esta dirección. Este es el superenrollamiento negativo y es dextrógeno. El positivo va formando superhélices levógiras y al ser levógiras van siguiendo el movimiento en contra de las manecillas del reloj. Entonces, este es sobreenrollamiento o superenrollamiento positivo y forman superhélices levógiras. Lo que hace la topoisomerasa es convertir de este enrollamiento positivo al negativo, ¿sí? Y con esto lo relaja. Bueno, esto es para representarles nuevamente que la girasa lo que hace es convertir superenrollamiento positivo en superenrollamiento negativo. Ajá. Y si nos fijamos en las dos formas de enrollamientos,
sí se ve diferente la dirección del enrollamiento. Sí se ve que uno va en una dirección y que otro va en una dirección diferente. Ajá, uno es levógiro y otro es dextrógiro. ¿Sí? Bueno. Sí queda claro esto. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Ahora, ¿cómo hace la topoisomerasa? ¿Qué es lo que hace la topoisomerasa? Bueno, vamos a representar al DNA, al que va a desenrollar la topoisomerasa. Ajá. Lo vamos a representar así. Este va a ser un segmento de DNA. Y ya habíamos visto en el esquema anterior que este DNA puede ser cualquiera. Puede ser cualquier pedazo de DNA. Ajá. A donde se une la topoisomerasa, pues, como es cualquier DNA, pues a ese pedacito en el cual se unió, le han denominado para poder entender su funcionamiento como el segmento G. Pero aparte también, para entender su mecanismo de acción, vamos a representar otro pedacito de DNA que se llama segmento T. Entonces tenemos sobre el DNA en el cual se unió la topoisomerasa un segmento G y un segmento T. Y a este es el que la topoisomerasa va a desenredar. Entonces, en un primer paso, tendríamos el ensamblaje de la topoisomerasa, interaccionando las subunidades GIR-A y las subunidades GIR-B. Entonces, estas dos subunidades interaccionan y se ensambla ya la topoisomerasa funcional. Ya como topoisomerasa funcional, entonces ya se une al DNA. Aquí podemos ver que ya está unido el DNA. Ajá. El siguiente paso sería la unión de dos moléculas de ATP. Aquí embonan en estas subunidades GIR-B. Entonces se unen, por cada subunidad GIR-B se va a unir una molécula de ATP. Esta unión del ATP provoca un cambio conformacional en la topoisomerasa. Si ustedes comparan esta forma con esta, podemos ver que las subunidades GIR-B, al unir el ATP, cambian de forma y esto hace como que si la topoisomerasa como que se abre. Ajá, vean, estos dos sitios estaban interaccionando. Al momento en que estas subunidades GIR-B unen el ATP, ahora interaccionan entre ellas, pero provoca que estas GIR-A se abran. Y al abrir, ¿qué pasó con el segmento G de DNA? El segmento G de DNA, ¿qué le pasó? Se rompió, se cortó. Literalmente, la topoisomerasa tipo 2 lo que está haciendo aquí es cortar ambas cadenas de DNA. Y cuando esto se abre, cuando este DNA, que es conocido como el fragmento G, se abre, se rompe, literalmente se rompe, es como si se formara, digámosle así, un hueco. Un hueco aquí, todo esto es un hueco que no se formaba antes. ¿Por qué? Pues porque el DNA estaba lineal y al romperse pues se forma un espacio o un hueco. Y ese espacio o hueco es aprovechado para que el segmento T, este es el segmento T, ahora pase por ese hueco. Y aquí lo vemos. Aquí ya unió el ATP, cambió la conformación de las subunidades GIR-A y GIR-B, las GIR-A se abrieron y en esa apertura el segmento G de DNA se rompió. La misma topoisomerasa lo rompe.
y posteriormente se pasa por esa hendidura el segmento T de DNA. Y nuevamente la topoisomerasa, cuando ya pasó el segmento T, ahora lo que hace es unirlo, unir el DNA y liberarlo. Y en ese proceso de liberación se hidroliza el ATP y se libera entonces ADP y pirofosfato, y fosfato inorgánico, regresando a la condición inicial. Y ya se catalizó la eliminación de un superenrollamiento positivo para convertirlo en negativo. Con eso ya quedó desenrollado el DNA. ¿Sí? Esos son paso por paso cómo está haciendo. Entonces, aquí también está escrito. Corte del segmento G, paso del segmento T por la abertura de DNA y unión del segmento G. Estas topoisomerasas tipo 2 se caracterizan porque cortan 2 cadenas de DNA. Las topoisomerasas tipo 1 nada más cortan una sola cadena de DNA y con esa ruptura de una sola cadena de DNA, entonces ya se favorece el desenrollamiento del DNA. Pero para la replicación, dentro del grupo de las topoisomerasas tipo 2, la girasa precisamente es la que hace esta función. ¿Sí? Entonces la topoisomerasa siempre va por delante de las horquillas de replicación. Siempre tiene que ir por delante. Por delante, ¿qué se entiende? Si tenemos una horquilla de replicación, aquí tiene que estar la helicasa. Aquí, bueno, estas son una representación de 6 unidades, que es el hexámero. Aquí está la helicasa. Estas va moviendo y abriendo el DNA, entonces por acá tienen que estar las topoisomerasas. Topoisomerasas tipo 2, para ir aquí eliminando el sobreenrollamiento. ¿Sí? Ahora voy a volver a encender la cámara para que veamos una representación. Va a estar complicado porque como tiene uno que sujetar, entonces déjenme un momentito a ver en lo que me acomodo. A ver, nuevamente. Vamos a representar que este es el DNA en el que va a actuar la girasa. Casi todas las representaciones y los esquemas que vienen en los libros o incluso en los videos, siempre representamos el DNA que va a ser sujeto de la actividad de la topoisomerasa, así como si fuera un pedacito circular, ¿no? Esto está relajado, ¿no? Está completamente relajado. Si lo ponemos así, es que ya está enrollado, ¿no? Ven que aquí hay un enrollamiento, ¿sí? Entonces, aquí va a actuar la topoisomerasa.
ver, entonces, ahí ya se ve que está así como enrollado, ¿verdad? Sí vemos que tiene un enrollamiento, ¿ok? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bueno. Ahora, este de acá, según en el esquema, este va a ser el segmento G, esto va a ser el segmento G, esto va a ser el segmento G y este de aquí encima el segmento T. Ay, a ver, espérenme tantito. A ver, este va a ser nuestro segmento G y este que está por encima va a ser el segmento T. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la topoisomerasa? La topoisomerasa se va a unir y después une ATP y en ese momento de que une el ATP cambia la conformación. Y al cambiar la conformación, lo que va a hacer es romper literalmente las dos cadenas de DNA. Ahí está, como unas tijeras. Ajá. Entonces, ya está aquí cortado, ahora lo abre. Ajá. Está enrollado así. Está enrollado así. Ahora lo corta, se abre y entonces pasa al segmento T por ese hoyo y lo vuelve a unir. Acá. Entonces, muy sencillo, nada más es tener el enrollamiento, se une al DNA, une el ATP, cambia la conformación, rompe el DNA, se abre el DNA y este segmento T lo pasa por ese hoyo y vuelve a unir el DNA. Y con eso el DNA ya quedó relajado. ¿Sí? Más o menos así es la función. ¿Cómo ven? ¿Sí queda un poquito claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno. Ahora viene un dato interesante. Con respecto a las topoisomerasas. Porque estamos viendo que lo que hace la topoisomerasa es cortar ambas cadenas de DNA. ¿Se imaginan lo que pasaría si esa topoisomerasa es inhibida? No se imaginen que en una horquilla de replicación nada más haya una topoisomerasa, o sea, hay muchas topoisomerasas actuando en todo el material genético, ¿sí? ¿Se imaginan qué pasaría si esa topoisomerasa es inhibida? ¿Qué se imaginan que pueda pasar? Si la topoisomerasa corta el DNA, pero no lo vuelve a unir. O sea, la topoisomerasa se une al DNA cuando se está replicando, lo corta y hace el paso del segmento T, pero como está inhibida, ya no lo puede unir. Entonces, ¿qué creen que pasa? ¿Podría haber alguna enfermedad genética o alguna mutación? A ver, perdón, ¿podría haber qué? ¿Una enfermedad genética, alguna mutación? Ok. Pues prácticamente lo que quedaría es el DNA dañado, porque quedaría cortado. Ajá. Y al quedar cortado, la holoenzima, al momento de ir replicando, pues el DNA está dañado, está cortado, están cortadas ambas cadenas, entonces se van a detener, se va a detener la horquilla de replicación. En el caso del genoma de las células eucariotas,
los cromosomas no son circulares cerrados, como este que dijimos aquí, ¿no? Sino son moléculas lineales, son puras moléculas lineales. Y en cada molécula lineal hay muchos orígenes de replicación. Entonces se forman en toda una molécula de DNA lineal, que es un cromosoma, hay muchos sitios de inicio de replicación. Entonces hay muchas topoisomerasas ahí actuando, muchísimas, muchísimas. Y si están cortando el DNA y no lo vuelven a unir, el DNA está quedando dañado prácticamente. ¿Y en qué momento esto resultaría ser benéfico? ¿En qué momento inhibir la topoisomerasa o la actividad de la misma resultaría benéfico para nosotros? ¿A alguien se le ocurre? Cuando ya haya un problema en la secuencia genética de alguna célula. Cuando haya un problema genético. Pero entonces la inyección de la topoisomerasa detiene la replicación. A ver, primero contesto aquí. Cuando haya algún problema genético, pudiera ser relevante. Eso es pensando que se fuera en condiciones normales, que en una célula hubiera algo endógeno que pudiera inhibir a la topoisomerasa, ¿no? Vamos a dejar así el ejemplo, ahondamos un poquito más. Ahora, la pregunta que me hicieron, ¿cuál era? Que entonces la topoisomerasa, ¿qué? Preguntaba que si la topoisomerasa entonces detiene completamente la replicación. No, no la detiene. Al contrario. O sea, la helicasa está abriendo, abre y abre y abre y abre, avanzando, 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 avanzando. Y mientras está abriendo, la topoisomerasa está haciendo este trabajo, quitando las superhélices y positivas y cambiándolas a negativas, y se corta el DNA y lo vuelve a unir, lo corta y lo vuelve a unir, lo corta y lo vuelve a unir. Entonces, es como si nada hubiera pasado. Al contrario, lo que hace la topoisomerasa es permitir que la horquilla avance, porque si no existiera la topoisomerasa, la replicación sí se detendría, porque la helicasa abre el DNA, ¿no? Pero al tensionarlo provoca las superhélices, y si esas superhélices se quedan ahí, forman nudos, queda todo ahí completamente anudado y ya la replicación ya no avanzaría, ¿sí? Entonces, no, Sí. las topoisomerasas lo que hacen es desenrollar el DNA, relajándolo y favoreciendo que la horquilla avance. Ahora, mi pregunta es que si por alguna razón esta topoisomerasa se inhibe, ya no pega el DNA, ya no lo vuelve a unir. Y entonces ahí sí ya sería algo grave, porque al no unirlo, entonces ya queda dañado el DNA y ahí sí ya se para la replicación, ahí sí ya se detiene la replicación. Pero, ¿cuándo sucedería eso? ¿En qué momento sucedería? ¿O en qué momento sería útil que la topoisomerasa fuera inhibida y se detuviera? ¿En qué situación sería útil? Ajá. A ver, Jonathan. Entonces, cuando hay... Ya no lo escuché. Ya no lo escuché. ¿Podría ser entonces cuando no hay células cancerosas? Exactamente. Exactamente. Esa es la situación en la que sería bueno detener la actividad de las topoisomerasas. ¿Por qué? Porque las células cancerosas se replican como locas. Están replique, todo descontroladamente. Tiene una tasa de replicación muy alta.
Entonces, si se inhibe la topoisomerasa de las células cancerosas, el DNA va a quedar fragmentado, se van a detener las horquillas de replicación, se va a provocar una desestabilización enorme y eso va a llevar a que las células entren pues, en apoptosis, en muerte celular, y pues que se mueran las células cancerosas. Ajá. Tener un inhibidor de topoisomerasa, pues también iría a las células sanas, ¿no? Porque las células sanas también tienen topoisomerasa y también se están replicando, pero no a la tasa con la que lo hace una célula cancerosa, ¿sí? Entonces, por eso, las quimioterapias, algunas de las quimioterapias, precisamente son fármacos que inhiben la actividad de la topoisomerasa, que la topoisomerasa se une, cambia la conformación, hace el rompimiento del DNA, y a la hora de que pasa el segmento T y ya va a unir el DNA, ya no lo hace, ya no lo puede hacer porque está inhibida. Y de esa manera, entonces, pues un quimioterapéutico es exitoso porque pues está deteniendo la replicación de las células cancerosas porque se inhibe la actividad de las topoisomerasas. ¿Sí? ¿Qué les iba yo a decir? Que ¿cómo hace ese rompimiento la topoisomerasa? ¿Qué es lo que pasa aquí con la topoisomerasa? ¿Por qué rompe el DNA? ¿Por qué corta el DNA? Lo que pasa es que en estas subunidades, las GIR-A, estas que están acá, y estas dos secciones, aquí hay un aminoácido que es una tirosina. Tirosina en una subunidad GIR-A hay una tirosina y en la otra subunidad GIR-A hay otra tirosina. Este aminoácido es bien importante porque si vemos la estructura de la tirosina tiene un grupo OH. ¿Y qué veíamos en las reacciones de catálisis, de polimerización? Veíamos que un extremo 3' libre OH hacia el ataque a un 5' libre de un nucleótido. Entonces, la forma en la que la topoisomerasa rompe las cadenas de DNA es porque este aminoácido tirosina con su grupo OH se cataliza que este OH ataque nucleofílicamente. Tenemos el oxígeno, este oxígeno es el nucleófilo para atacar al 5' del, pues de un nucleótido, en el DNA, y se forma un enlace transitorio entre el aminoácido y el DNA. Pero para que esto esté en equilibrio, si un enlace se forma, otro se tiene que romper. Entonces aquí en el DNA se forma este enlace y lo que unía este nucleótido con el nucleótido de la cadena a la cual corresponde, pues se rompe. Se elimina este enlace y entonces se rompe una cadena. Y como son dos subunidades GIR-A, lo mismo sucede con la otra. En este punto, aquí hay otro OH, se forma un enlace, se rompe otro, y entonces es por esto que el DNA las cadenas quedan transitoriamente unidas. Aquí, esto queda transitoriamente unido a la tirosina de la subunidad GIR-A. Para volverlo a unir, pues ya nada más, simple y sencillamente, se cataliza que un 3' del DNA ataque nucleofílicamente al 5' del DNA y entonces ya se une.
Y este enlace que estaba formándose con la tirosina de la topoisomerasa se elimine y entonces el DNA queda como si no hubiera pasado nada. No lo daña, no, esta acción de la topoisomerasa no es que le va a provocar en sí un daño. Lo rompe transitoriamente, pero después lo vuelve a unir y queda como si nada hubiera pasado. El problema, que esto se detenga, si lo vemos en un aspecto de condición fisiológica normal, si esto se llegara a detener, pues entonces ya no se vuelve a unir el DNA quedaría roto. Si fuera en condiciones normales, esto sería muy grave, porque entonces la replicación sí se detendría. Pero esto aplicado a una cuestión, ya como por ejemplo, como buscar una terapia para las células cancerosas, inhibirle su replicación, eso es lo que se quiere, ¿no? Ay, con estos ruidos, por eso nunca me vengo acá, porque siempre hay muchos ruidos de los vendedores. Bueno, ¿cómo ven? Entonces, ¿sí queda claro? Sí, profe. Bueno, ok. Les voy a poner recomendación de video de topoisomerasa. Voy a revisar acá si tienen, no me acuerdo si les puse... Creo que todavía no les pongo video para topoisomerasa, nada más les dejé las recomendaciones para que vieran. Ah, sí, miren, aquí está. Este es de superenrollamiento, es de topoisomerasas. Este es cómo funciona la DNA ligasa, entonces ya tienen videos recomendados para ver las actividades de estas enzimas. Véanlos para que sea más refuerzo más para comprender el mecanismo. Ok. Bueno, pues ya nada más para ver la animación aquí e ir paso por paso. Entonces tenemos el primer paso en donde tenemos el DNA, la asociación con las subunidades, GIR A y GIR B, se unen al DNA, después se une el ATP a las subunidades GIR B. Esta unión de ATP lleva un cambio conformacional y en ese cambio conformacional las subunidades GIR A es como si se abrieran y al abrirse al mismo tiempo se está catalizando esa reacción que yo les acabo de comentar, en donde la tirosina ataca nucleofílicamente, el OH de la tirosina ataca al 5' del DNA, del esqueleto azúcar fosfato del DNA, y esto provoca una ruptura de los enlaces fosfodiéster, formándose una unión transitoria entre el DNA y el aminoácido tirosina. Cuando se forma esta ruptura, cuando se hace esta ruptura, el segmento T pasa por el orificio, por la hendidura que se generó y finalmente las subunidades GIR A nuevamente cambian la conformación. Aquí ven que hay un cambio conformacional. Comparen este momento. Ahora comparándolo con el siguiente, hay otro cambio conformacional en donde estas subunidades GIR A regresan el DNA a la condición original, lo vuelven a unir y con esto ya se eliminó el sobreenrollamiento, se alivió
este enrollamiento positivo y se convirtió negativo para finalmente hidrolizarse el ATP y liberarse ADP y fosfato inorgánico. Esto provoca que todo se libere, todo se disocie y se regresa a la condición inicial 1. ¿Sí? Bueno, esa es la actividad de la topoisomerasa. Bueno, pues ya nada más nos falta ver la DNA ligasa. DNA ligasa. Ahora, ya vamos imaginándonos, ¿no? Ya con todo lo que hemos dicho de las enzimas, ya nos vamos imaginando, vamos teniendo una idea mental de qué cosa está pasando. Tenemos que la replicación inició en un sitio y ese sitio tiene que ser reconocido, tiene que ser etiquetado, que es el origen de replicación. Una vez etiquetado la helicasa desnaturaliza, abre la doble hélice. ¿Para qué? Para obtener las cadenas sencillas de DNA que van a servir de molde para la síntesis de cadenas nuevas. Pero para que eso suceda una vez abierta, pues primero que nada hay que estabilizar las cadenas por las SSBs. Ajá, SSB. Luego, la primasa tiene que sintetizar las cadenas cebadoras. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, aquí un cebador, aquí otro cebador, aquí otro cebador y otro cebador, ¿no? Ya sintetizó los cebadores, ahora vendría la holoenzima DNA polimerasa 3 y utilizando los deoxinucleótidos que están en el medio, pues entonces empieza a adicionar nucleótidos para hacer la síntesis de las cadenas correspondientes. Cada DNA polimerasa con sus 2 núcleos de polimerización va avanzando y sintetizando la cadena continua y discontinua en una horquilla, cadena continua y discontinua en otra horquilla de replicación. ¿Sí? La helicasa va a seguir avanzando y va a ir desnaturalizando al DNA. Se va a provocar tensión estructural y las topoisomerasas lo van a ir aliviando, van a ir quitando estos superenrollamientos positivos, van desanudando el DNA y va avanzando las horquillas de replicación en dirección opuesta. Y las cadenas discontinuas, pues tampoco se pueden quedar así con sus en fragmentos. Estos fragmentos tienen que unirse. Y para que se unan, lo primero que se debe de hacer es quitar los cebadores, porque los cebadores son de RNA. ¿Quién quitaba los cebadores? DNA polimerasa 1, ¿no? Ya vimos esa reacción. Cuando veíamos DNA polimerasa 1, ya vimos la reacción. En donde DNA polimerasa 1, con su actividad de exonucleasa en dirección 5-3, va cortando un nucleótido de RNA y luego adiciona uno de DNA y lo corrige. Corta uno de RNA, adiciona uno de DNA y lo corrige. Y así va avanzando, quitando y adicionando, quitando, adicionando, corrigiendo, quitando, adicionando, corrigiendo, quitando, adicionando, corrigiendo. Y así va avanzando hasta que quita todo el cebador e incluso avanza un poquito más. Quita, aunque sean nucleótidos de DNA, pero avanza un poquito más. Pero el último nucleótido que adiciona a la DNA polimerasa 1 queda con un extremo 3' libre. Entonces, el último nucleótido que fue adicionado por DNA polimerasa 1 se queda un 3' libre. Y por lo tanto, este 5 es un 5' libre también. ¿Esto qué significa? Esto es un enlace sin formar. Esto finalmente es un hueco.
Esto, si lo vemos de otra manera, resultaría ser también un enlace que no esté formado, representa un daño en el DNA. Digámosle daño entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto es producto de la acción de las enzimas y que es el proceso de replicación en la cual se tiene que quitar el cebador, se adicionan nucleótidos de DNA, pero queda este hoyo. No se queda así. ¿Quién va a sellar este hoyo? ¿Quién va a formar o a catalizar la formación de este enlace fosfodiéster para que ya la cadena quede continua, quede ya replicada? Sabemos que las polimerasas son con actividad correctora de errores, o sea, no hay equivocaciones aquí. Entonces, pues la DNA ligasa es la que hace ese trabajo. Ahora esta DNA ligasa pues su función es sellar las mellas en las cadenas de DNA. Ese palabrita en inglés, el nick, puede traducirse como mella o como un orificio, digámosle así, ¿no? Pero finalmente esos son enlaces sin formar. Pero quien sella estas mellas, así se le llama, es la DNA ligasa. Y la DNA ligasa, aquí hay unas representaciones, una de cintas o de listones, que es esta, y tenemos otra representación de superficie molecular, en donde vemos que hay varias secciones de la DNA ligasa, la cual requiere, por ejemplo, de la actividad de la unión con el zinc, y vemos que tiene una estructura en la cual es como si si la viera uno lineal, es como que tiene estos dominios, que le permiten entonces que cuando se une al DNA, se enrolla sobre él, como es esto que ven aquí. Aquí al centro se ve el DNA. Vamos a ponerle otro color. Aquí al centro se ve el DNA. Bueno, ya en términos de la reacción, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, tenemos nuestra hebra molde. Luego tenemos nuestros fragmentos de Okazaki. Aquí está un fragmento. Aquí vemos otro fragmento, pero aquí está la presencia del cebador. La que está representada como cadena verdecita es el cebador. Este es nuestro cebador. Ahora, esto es un 3'. Y esto de aquí es un 5'. Este primer ribonucleótido del cebador es un 5'. Llega la DNA polimerasa 1, y entonces, ¿qué está catalizando? La salida de ribonucleótidos y la entrada de deoxinucleótidos. Con su actividad de exonucleasa en 5', quita el ribonucleótido, y con su actividad de polimerasa pues va añadiendo nucleótidos. Este 3' ataca nucleofílicamente a un 5' de un nucleótido de DNA que va a entrar, y así sucesivamente se va avanzando, va quitando el cebador. Y luego este enlace fosfodiéster sin formar es sellado por DNA ligasa. Pero para que haga este proceso, necesita también del consumo energético. Y como sabemos, el ATP es la moneda energética que se usa. También puede utilizarse el NAT, pero nosotros vamos a explicar el mecanismo con ATP.
¿Por qué? ¿Por qué se requiere esto? Cuando vimos la reacción de polimerización, vimos que los nucleótidos se entraban en su forma trifosfato, porque era necesario para, al romperse los enlaces de alta energía, ya se puede impulsar la reacción. Aquí no hay nucleótidos trifosfato, aquí nada más hay un 3' libre, y aquí hay un 5' libre, pero es un fosfato, o sea, aquí nada más hay un solo grupo fosfato. Con esto no se puede impulsar una reacción. Entonces necesita activarse el lugar, necesita activarse el sitio para que entonces ya se catalice la formación del enlace fosfodiéster. Y entonces para eso se requiere el ATP. Y una vez que ya está activado el sitio, pues ahora se forma el enlace fosfodiéster y por lo tanto se libera AMP y pirofosfato inorgánico. Ajá. Y ya tenemos que la hebra ya quedó completamente continua. Ya no hay mellas u orificios. Entonces la reacción sería DNA más ligasa más ATP da como resultado la formación de ligasa AMP. Luego, la ligasa transfiere ese AMP al 5', al fosfato 5'. Ajá. Entonces, la reacción consistiría en, tenemos la ligasa, la enzima ligasa. A esta ligasa se le va a unir el ATP a un proceso conocido como adenilación. Es un proceso de adenilación de la enzima. Y al adenilarse, por eso queda ligasa más AMP y liberación de pirofosfato inorgánico. Porque como es ATP, son 3 grupos fosfatos. Se une a la ligasa, queda como AMP, este es monofosfato y por eso se liberan 2 grupos fosfatos, que sería el pirofosfato inorgánico. Esta unión es transitoria porque la ligasa lo que hace es transferir este AMP al 5' aquí. Entonces aquí ya tenemos al AMP. Con esto ya se activó el lugar, ya está activado este 5'. Aquí por lo menos hay entonces 2 grupos fosfatos, suficientes para que este 3' actúe de nucleófilo y se forme un enlace fosfodiéster y otro se rompe para estar en equilibrio. Un enlace se forma, otro se rompe. Y al formarse el enlace, pues la cadena queda sellada y se libera el AMP y la ligasa. Si esto no se llevara a cabo, pues no se puede hacer la reacción, porque entonces las reacciones no estarían en equilibrio. Si el sitio no se activa, si nomás aquí tenemos un 3' y un 5', esto involucraría impulsar una reacción de formar un enlace, pero para encontrar el equilibrio, ¿cuál se rompe? Pues no hay. Entonces, por eso es que se necesita activar, para mantener ese equilibrio de formación de un enlace y ruptura del otro. Y la reacción se pueda llevar a cabo, hablando termodinámicamente. Bueno, ya un poquito más desarrollado el esquema, vemos así. Esta es la enzima, esta es la DNA ligasa. Luego, el primer paso consiste en la adenilación de la DNA ligasa. Y la adenilación consiste en la unión del AMP a la ligasa.
pero no entra en forma de AMP, entra en forma de ATP y se une a la enzima. Al unirse a la enzima, ya queda como enzima, esto es enzima, este es el amino terminal de la enzima, esto es adenosín monofosfato, AMP. Ya con esto la enzima quedó adenilada. Luego la enzima AMP, DNA ligasa AMP, transfiere ese AMP, aquí lo transfiere a la mella. ¿Y a dónde específicamente de la mella? Al 5'. Este es un extremo 5', este es un extremo 3', OH3' libre. Entonces ya tenemos, como les decía, 1 y 2 grupos fosfatos. Este era del 5', este que está aquí es este. Y este grupo fosfato es del AMP. Con esto tenemos en equilibrio las reacciones, porque el 3', aquí le ponemos sus electrones al oxígeno, actúa de nucleófilo al 5', un enlace se forma, se redistribuyen las cargas y se rompe un enlace. Este enlace de alta energía se rompe, se formó uno, se rompió uno, se libera el AMP, como ven acá, liberación del AMP y de la ligasa, y entonces la mella ya quedó sellada. Todo esto tendría que sucederse en todos los fragmentos de Okazaki que se tengan que unir. Si un fragmento de Okazaki tiene 1000 pares de bases, por ejemplo, en bacterias, y un genoma de una bacteria tiene, ya habíamos visto que los genomas se miden en megapares de bases, pues entonces, ¿cuántos fragmentos de Okazaki no se tienen que sintetizar? Pues son muchísimos fragmentos de Okazaki. En cada unión de fragmentos de Okazaki se tiene que hacer este procedimiento. La DNA polimerasa 1 tiene que quitar el cebador, se queda una mella y esa mella es sellada por DNA ligasa a través de estos pasos. ¿Sí? Pues con esto ya terminamos las enzimas. Por lo tanto, las próximas clases serán para describir la replicación en procariontes y en eucariontes. Las replicaciones se describen, pues, por una cuestión netamente para poder entender el proceso en 3 etapas, que es el inicio, la elongación y la terminación. Pero pues estas etapas son para poder comprender el proceso. Pero esto hay que quedarnos con la idea que es un proceso continuo en el cual pues se tienen que llevar a cabo el reconocimiento del ORI-C, la síntesis del DNA y terminar la replicación cuando ya se replicó una vez el DNA. Ya quedó completamente replicado, pues tiene que terminar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada evento, quién está participando y cómo lo está haciendo, tanto en procariontes como en eucariontes. ¿Sale? ¿Alguna duda? Parece que no. Bueno, les dejé
aquí en el blog de notas, no sé si ya lo vieron, si no lo vieron, pero de todas maneras yo se los explico. Ya les había yo dicho que les iba a dejar tareas en el blog de notas. Entonces, en el espacio de colaboración, a ver, pues ya no está, a ver. Yo les dejé información, pero ahora ya no la veo. ¿Se acuerdan que les había yo dicho que les iba a dejar ahí tareas? Sí, profesora. Sí, ¿Y alguien vio algo que les dejé o no? sí, yo sí lo vi. Pero ahora, ¿por qué ya no está? ¿Alguien lo borró? Yo no lo vi, a mí no me salió nunca. ¿No? A mí no me salió. Yo tampoco A lo mí vi. tampoco. Lo tengo copiado. Le saqué unas capturas, no sé si lo quiera. Ah, ya no está. Qué triste. Y me tardé haciéndolo. Profa, ¿Qué Rafa, pasó? a mí se me sale. a mí me sale en la parte donde dice bienvenido, hasta arriba. A ver, bienvenido. Ay, sí, cierto, miren. Entonces está en la sección de bienvenido. Gracias. Pues aquí les dejé unas tareitas. Estas son individuales. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Son individuales. Si quieren estos esquemitas, ustedes pueden copiarlos o yo les paso por correo las figuritas. A ver, voy a dejar de compartir y se las voy a mostrar. Déjenme buscarlas para que ustedes las utilicen y las puedan editar. Ajá. Miren, estas figuritas se las voy a mandar por correo. Ustedes pueden dar clic en la figurita y ya nada más le ponen en formato de la forma y le ponen desagrupar. Y entonces pueden ocupar cada uno de estos componentes para ir armando cada una de las figuras que se tendrían que hacer dependiendo si la replicación fuera conservativa y dispersiva. Entonces estos yo se los puedo mandar y ya ustedes los ocupan o los editan. ¿Sí? Es hacer entonces Sí, profa, gracias. una tablita igualita a esta, pero con los resultados si la replicación fuera conservativa
o dispersiva. Entonces tienen que hacer 2 tablitas acá y ya las pegan. O sea, ustedes toman esta información y ¿a dónde lo van a pegar? No lo quiero que lo peguen en esta página, sino ya cada quien en su blog de notas personal, pues ya lo hace como si fuera su libreta, ¿sí? Luego, en el experimento de Mendelssohn y Stahl es poner los porcentajes de las moléculas. Aquí serían que las 2 cadenas sean pesadas, aquí sería una cadena pesada y una liviana, y aquí es 14. Y aquí serían dos livianas, ¿sale? Y estos son unos ejercicios que ustedes tendrían que buscar algunas informaciones, ¿no? Como por ejemplo, dice, ¿cuánto tardaría la DNA polimerasa 1 en replicar el genoma de E. coli? Si la replicación es unidireccional, sería un dato, y si fuera bidireccional, sería otro. Expresar los resultados en minutos y en horas. Ustedes ya tienen ahí en sus presentaciones los datos de velocidad de polimerización. Entonces tomen el dato de velocidad, los datos de velocidad de polimerización, los más altos. Por ejemplo, la DNA polimerasa creo que era de 12 a 25, ¿no? Ahora vamos a verificar. De 16 a 20. Entonces ustedes tomen el dato más alto. Tomen que la DNA polimerasa adiciona 20 nucleótidos por segundo. Ajá. Y ahora den su resultado expresado en minutos y horas. ¿A ustedes qué les tocaría investigar? Pues, ¿qué tamaño tiene el genoma de E. coli para que puedan resolver el problema? Así, de todas maneras, vamos a tomar un día para irlo resolviendo. Yo les voy a dar entonces, hoy es miércoles. El próximo lunes podemos ir resolviendo algunos de estos ejercicios, que tenemos 3 horas, entonces el próximo lunes vamos resolviendo algunos de estos ejercicios. ¿Sale? Pero si ustedes ya los tienen el lunes, pues eso va a contar como parte también de sus participaciones, de que tengan al corriente su tarea, y pues en mejora de su calificación final. ¿Sale? Entonces son cuatro problemitas. Algunos sí incluyen el dato del tamaño del genoma. Algunos pues tendrán que buscar alguna que otra información, pero pues no es nada complicado. Y aparte les asigné dentro de las tareas esta parte de ejercicios de genomas y replicación, que ese es colaborativo y tiene ya fecha de entrega, es el 11 de febrero, entonces todavía falta un poquito de tiempo, pero no se confíen, porque sí son laboriosos, porque tienen que estar haciendo, investigando y haciendo ejercicios, entonces, pues no se confíen y váyanlos resolviendo constantemente, ¿sale? Ya para finalizar, les voy a compartir un vínculo en la sección general para que ustedes lo respondan y me digan si van a asistir a prácticas presenciales o no, porque nosotros ya tenemos que entregar el listado de compañeros que van a asistir a las prácticas. Ajá. Entonces es importante que lo respondan
para que ya se envíe el listado y entonces tengan el acceso a la facultad. Entonces, en el canal general, en unos 10 minutos, les pongo unas preguntas en un formulario. Yo les aviso ahorita en el chat del grupo que ya está el vínculo para que lo puedan responder. ¿Sí? Sí, profesora. Profesora, Sí, gracias. profe, gracias. Ok. Bueno, pues entonces, si no hay algún comentario, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Excelente noche. Hasta luego.